¿Qué tal, queridos alumnos de fines de semana? Seguimos con el anexo de la pregunta número 152. Una banda con distancia a 10 metros se mueve en 45 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, tenemos distancia, tenemos tiempo, nos pide velocidad, pues no nos queda de otra que usar la ecuación de distancia sobre tiempo, ¿vale? Entonces tenemos la ecuación, ¿vale? Distancia sobre tiempo. Tenemos además, lo sustituimos, hacemos la división, nos queda 0.22, es decir, el inciso A. Tú lo tendrás ya en tu banco, lo podrás ver sin problema. Pregunta número 153. Si la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y el índice de refracción de la glicerina es de 1.473, ¿cuál será la velocidad a la que viaje la luz en la glicerina? Tenemos ya por esos dos datos, el índice de refracción de la glicerina y la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la ecuación que debemos usar es el índice de refracción, ¿vale? Tengo aquí ya los datos escritos. 3 por 10 a la 8, tengo el índice de refracción de la glicerina. Y tenemos la ecuación C, velocidad de la luz en el vacío, entre B, la velocidad de la luz en el medio. Ahora, nos está preguntando la V, calcular AV. Entonces tenemos que hacer primero un despeje. Y nota que la V está en el denominador y este índice de refracción está solo. Entonces recuerda que los invertíamos para despejar. Los invertíamos, ¿te acuerdas? Entonces este despeje queda de la siguiente forma. Queda velocidad igual a C, la velocidad de la luz en el vacío, entre el índice de refracción. Velocidad de la luz en la glicerina es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Solo les dimos la vuelta, ¿te acuerdas? Este paso para despejar. ¿Qué sigue? Dividir. Tenemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 1.473. Tenemos estas dos cantidades. Entonces, vamos a hacer algo además. Vamos a mirar los incisos, ¿vale? Y la pregunta es, teniendo los incisos, ¿podemos pensar cuál sería la respuesta? ¿No? Vamos a intentar descartar. Entonces, con las preguntas que son complicadas o que tenemos que hacer muchas operaciones, pues está bien intentar descartar. Bueno, vamos a hacer la división. 3 entre 1.473. ¿Eso qué me queda? 2.03. Ahora, el 2.03 tiene que sigue trayendo el por 10 a la 8, ¿vale? Sigue trayendo. Entonces mira, queda 2.03 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta ahí? El inciso A. Quizá pudimos haber descartado el 4, los de 4.42 y 4.91, porque al hacer la división pues no te da 4. También pudimos haber dicho desde un inicio que la respuesta era inciso A. ¿Por qué? Porque tenemos por 10 a la 8. Entonces, bueno, 10 por 10 a la 8. Esa es la respuesta, inciso A. Bueno, el siguiente es un ejercicio un poco más complicado. No difícil, pero complicado. Entonces vamos a seguir, ¿no? Seguimos con él. Se desea construir un barómetro a base de un líquido que tiene la mitad de la densidad de mercurio. La mitad de la densidad del mercurio. Entonces fíjate cómo lo escribimos. Tiene una densidad, la densidad, te acuerdas que era como es una Rho, pero es como una P, ¿verdad? Si te acuerdas. Entonces tenemos la densidad del mercurio entre 2, porque dice que tiene la mitad de la densidad del mercurio. Sigue. ¿Cuál es la altura que alcanza la columna del líquido si la densidad del mercurio es de... El siguiente dato, la densidad del mercurio igual a 13.600 kilogramos entre metros cúbicos y la gravedad, considera G 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El incremento en la gravedad de 9.81, el incremento de la presión igual a 1.03 por 10
pascales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. ¿Qué datos tenemos entonces realmente? ¿Qué datos vamos a utilizar en el ejercicio? Pues en este caso son 3 datos. La densidad del líquido, bueno, que se desea construir el barómetro. Entonces, la densidad del líquido, la gravedad y la presión. Ahora, estos datos, ¿a qué ecuación nos recuerdan? ¿De qué ecuación nos están hablando? Bueno, esta ecuación se llama presión hidrostática. Y esta presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Esta es la ecuación, ¿vale? Presión es igual a densidad por gravedad por altura. La presión es la presión que ya te dieron, donde dice en incremento en la presión. Esa es la presión que vas a usar. La densidad es la densidad del líquido, ¿vale? Que es la mitad del mercurio, la mitad de la densidad del mercurio, luego la gravedad y luego la altura. Como te están preguntando cuál es la altura que alcanza, pues vamos a despejar la altura. Entonces nota que la densidad y la gravedad están multiplicando, entonces pasan dividiendo. Tenemos presión entre densidad por gravedad, así. La altura es presión entre densidad por gravedad. Ahora, recuerda que la densidad que vas a usar no es la del mercurio, sino que es la mitad de la que tiene el mercurio, ¿vale? Es decir, si la densidad del mercurio es de 13.600, tú usarás 6.800. Conservando las unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Así que la presión es de 1.03 por 10 a la 5 pascales entre la densidad. ¿Quién es la densidad? Acabamos de calcular, 6.800 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, yo tengo calculadora, ni modo, para hacerlo un poco más rápido. 10 a la 5 entre 6.800 por 9.81. Aquí me queda la respuesta 1.54. Ahora, 1.54, esto nos quedaría como el inciso C, ¿vale? Aquí en el inciso C tú tienes 1.52, pero toma en cuenta que yo hice toda la operación en una sola, al escribirlo en una sola vez en la calculadora. Quizá cuando tú lo resuelvas y uses más o menos decimales, pues te acercará más, ¿vale? Siempre vamos a acercarnos más. Además, lo tenemos en metros. En nuestras unidades, haciendo un análisis de unidades, tiene que quedar en metros. Entonces, bueno, eso queda como el inciso C. Entonces seguimos. Ok, 155. Pregunta 155. Dice, dos esferas de 15 kilogramos cada una, ¿vale? Eso de ahí debe decir 15 kilogramos cada una. Dos esferas de 15 kilogramos cada una, se encuentran separadas por una distancia de 3 metros. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza gravitacional existente entre dos esferas? Entonces, la fuerza gravitacional, ¿con qué fuerzas se están atrayendo estas dos esferas que tienen una masa de 15 kilogramos y están separadas a una distancia de 3 metros? Ya tenemos ahí dos datos: masa, tenemos la distancia que los separa, y ya me están diciendo cuál será la magnitud de la fuerza gravitacional. O sea, tenemos que usar la ley de gravitación universal. Tenemos que, además, la constante te la están diciendo, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas que te dije que te la iban a dar como dato? Si la necesitas, es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bueno, ¿cuál es la ecuación? Recuerda que la ecuación es constante gravitacional, que es la que te dieron, el producto de las masas entre la distancia que las separa al cuadrado. Lo planteamos así, ¿vale? ¿Sí lo ves? Lo detengo un poco más hasta que se vea bien, que lo veas bien. Abajo tenemos la ecuación, fuerza igual a constante, masa 1, masa 2 entre distancia al cuadrado. Aquí vamos a resolverlo con notación científica, que hace más sencillo las operaciones. Solo ahora vamos a sustituir masa 1 por masa 2. Masa 1 por masa 2 es de 15 kilogramos, ambas, ¿vale? 15 kilogramos
distancia que los separa, que es de 3 metros al cuadrado. Cuando multipliquemos masa 1 por masa 2, pues vamos a multiplicar 15 por 15, ¿estás de acuerdo? Al multiplicar 15 por 15 estaremos obteniendo en este caso 225, que recuerda que esas son como de las raíces que te conviene aprender de memoria. La raíz 225, etc. La raíz de 121 que es 11, etc. Bueno, 6.67 por 10 a la menos 11 Newton, metro cuadrado, kilogramo cuadrado, 225. Ahora, 225, pero ¿qué unidades? Bueno, kilogramo cuadrado, porque es los kilogramos de la masa 1, los kilogramos de la masa 2, y eso me dan los kilogramos cuadrados. Que podemos desde ahorita eliminar con los kilogramos cuadrados de la constante gravitacional. 3 metros elevado al cuadrado. 3 al cuadrado me queda 9, pero también el metro cuadrado. El metro debe de llevar cuadrado porque los dos se elevan al cuadrado. Tienes esto. Lo sustituimos, multiplicamos 225 y dijimos que los kilogramos cuadrados y los metros cuadrados se iban a cancelar. Entonces, ¿qué es lo único que nos está quedando? Nos está quedando el 225 que tienes aquí entre 9 más, bueno, mejor dicho, por el 6.67. Entonces 225 entre 9 me queda 25, ¿vale? 225 entre 9 me queda 25, y ahora 25 por 6.67 me queda 166.75. Y ahora solo newtons, porque recuerda que los kilogramos cuadrados y los metros cuadrados se cancelaron. Entonces solo nos queda newtons. Más aún, me está faltando algo. Me está faltando el por 10 a la menos 11. Y tú vas a ver tus incisos y vas a decir que eso no está, ¿vale? ¿Por qué no está? Lo que nosotros estamos teniendo aquí es un por 10 a la menos 9 en los incisos, ¿no? Quizá viendo incluso el problema desde un inicio pudimos haberlo descartado, ¿no? Pudimos haberlo, porque todos los demás son por 10 a la menos 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3. Esas no serían respuestas. Porque recuerda que además habíamos hablado que la fuerza gravitacional se le llama también fuerza despreciable porque es muy pequeña. Entonces nuestro 166.75 por 10 a la menos 11 newtons, al recorrer el punto, ¿cuántas veces? 2 veces, en este caso a la izquierda, nos queda como 1.6, pero cuando tú recorres el punto 2 veces, también tienes que sumar 2, ¿vale? A la potencia de menos 11. Nos queda así entonces que la fuerza, debe ser, aquí lo tienes, 1.6 por 10 a la menos 9, ¿vale? Que eso nos sirve, que eso es exactamente lo que tenemos en el inciso C. Bueno, lo que tenemos en el inciso C. Avancé con 4 preguntas, veremos cómo funciona esto y seguiremos así. Bueno, eso es todo por mi parte. Si tienen dudas, manden mensajes. Quizá por la tarde haya un directo, pero solo dudas. Ya no estaré resolviendo ejercicios, sino solo tus dudas. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Que tengan buena tarde, chicos. Adiós.